El día de hoy vamos a sustentar el tema de la examinación curricular del TCBS 2019 a 2020. Los integrantes del grupo son Blanca Pardo Laureano, Miriam Villarca, Milagros Dueñas y mi persona, Daniela Espinosa. ¿Qué es la implementación curricular? La implementación curricular consiste en realizar un esquema del mejoramiento del diseño o rediseño curricular. La estructura debe alcanzar los saberes, llevar de la teoría a la práctica y desarrollar las competencias. Debe de ser flexible para que se adapte a cualquier contexto, además de que ello construya el currículum. ¿Y qué es el currículum, no? El currículum es un elemento necesario en el sistema educativo. Tiene dos aspectos que se diferencian: el diseño y la acción. El diseño viene a ser lo que está escrito en el currículum y la acción es lo que se va a desarrollar en el aula. Se basa en competencias que se definen en la planificación. El currículum debe realizarse de forma estructurada, tener una programación y además de ello tiene que ver según la institución, según sus principios, según su filosofía y según la epistemología que ha adquirido a través de los años. Debe fomentar la formación integral del estudiante para que ello vaya a definir qué tipo de persona y de profesional va a egresar. Buenas tardes, profesora, compañeras, todos. Continuamos abordando el tema acerca de implementación curricular. En este punto voy a hablar acerca de los factores del currículo, que son la flexibilidad curricular, la transversalidad curricular, la pertinencia y la equidad. Ahora lo voy a desglosar uno a uno. Ya. Voy a dar una pequeña introducción acerca de qué son los factores del currículo. Cuando hablamos de los factores del currículo, vamos a hablar de un conjunto de objetivos, ¿ya?, donde incluyen las competencias, contenidos, métodos pedagógicos, criterios de evaluación, y todo ello se va a concretar en las tres etapas educativas, que son inicial, primaria y secundaria. ¿Qué es la flexibilidad curricular? Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades para ello. Es decir, organiza, enseña desde la diversidad sociocultural. También nos dice que analiza, lo estudia y luego lo analiza los estilos de aprendizaje de cada estudiante, ¿ya?, dando oportunidad a todos y cada uno de ellos sin exclusión alguna. Luego voy a hablar acerca de la transversalidad curricular. ¿Qué es la transversalidad curricular? La transversalidad curricular es la vinculación del currículo con la vida escolar, es decir, con la comunidad educativa. ¿Ya? Nos dice que son los conocimientos, habilidades y actitudes que están presentes en las diversas áreas del aprendizaje. Es la vinculación del currículo con los intereses y necesidades de los estudiantes. También nos dicen que es la vinculación del currículo con los intereses y necesidades de los estudiantes. La transversalidad abarca lo que es aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, y también nos dice que aprender a vivir con los demás. Es decir, educa para la libertad, para la responsabilidad y hace referencia directo a los valores. Luego voy a hablar acerca de la pertinencia. La pertinencia nos dicen que es la educación debe ser significativa, ¿ya?, para las personas de distintos estatus sociales y culturales. También nos dice que, ¿ya?, que son capacidades e intereses, ¿ya?, capacidades e intereses. También nos dicen que la flexibilidad del currículo debe ser respuesta a las necesidades y características de los estudiantes en los diversos contextos socioculturales. Luego voy a hablar acerca de la equidad. La equidad nos dice que la equidad nos dice que debe cumplir, ¿ya?, con el principio
donde la educación implica educar de acuerdo a las diferentes necesidades, ¿ya? Sin condiciones económicas o demográficas, éticas o de género. Nos dice que se considera que es un sistema educativo equitativo, ¿ya? Cuando dedica más recursos materiales, atención a los estudiantes, y también nos dice que porque ellos son los más necesitados, porque al final ellos van a ser los que van a tener más probabilidades de fracasar en la escuela. Voy continuando, ahora voy a hablar acerca de la calidad educativa. ¿Qué es la calidad educativa? La calidad educativa es el nivel óptimo, es la formación que todo estudiante debe alcanzar, ¿ya? Para enfrentar los diferentes retos de la vida, ¿ya? Y así poder desarrollar una educación óptima. También nos dice que va a formar mejores seres humanos, ¿ya? O mejores ciudadanos con valores éticos, respetuosos, ¿ya? Es una educación que va a generar oportunidades de progreso y prosperidad para ellos y para el país. También nos dice que la calidad educativa se da a partir de 5 dimensiones que deberían estar presentes en el sistema educativo, que son la eficiencia, la eficacia, la relevancia, la pertinencia y la equidad. Luego voy a hablar acerca de la investigación. La investigación nos dice que es un currículo que está orientado a la política, a la intencionalidad del trabajo que se desea realizar en el contexto que se encuentra, surge en el marco evolutivo de las nuevas tendencias educativas, curriculares y pedagógicas. Exige un desarrollo y un análisis amplio, juega un papel muy significativo, orienta para enfrentar una cantidad de información y transformarla en un proceso reflexivo de enseñanza y aprendizaje. Voy a hablar del pensamiento crítico. El pensamiento crítico se concibe como la habilidad de pensar, ¿ya? Indagar de forma concreta, adecuada y aplicando todas las potencialidades del ser humano para analizarlo la realidad. El pensamiento crítico consiste en analizar, evaluar la consistencia del razonamiento, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdadera en el contexto de la vida. Es decir, ¿no? como ya sabemos, podemos escuchar varias hipótesis, historias con diferentes personas, pero sin embargo, en el pensamiento crítico lo que vamos a aplicar es nosotros analizar, indagar mediante diferentes medios para finalmente llegar a la conclusión y no quedarnos con lo que nos dijeron. Luego voy a hablar acerca de la creatividad e innovación. Es una competencia que utiliza conocimientos, habilidades y actitudes que permite pensar y trabajar de manera novedosa e innovadora, adaptar ideas anteriores a situaciones nuevas e implementar, solucionar en diferentes áreas que la requieran, ¿no? Su nombre mismo dice creatividad e innovación, es decir, que aquí se tiene que aplicar la creatividad, ¿no? Ser creativas e innovadoras, innovar algo nuevo, ¿no? Luego, la competencia, ¿no? ¿Qué es la competencia? El concepto de la competencia es el pilar del desarrollo curricular. Se define como el desarrollo de las capacidades complejas que permite a los estudiantes pensar, actuar en diversos ámbitos. Y finalmente tengo la clasificación de competencias que se refieren a los tipos de conocimiento que necesita alcanzar un estudiante para pasar a otro nivel, y a las clases de habilidades requeridas para el buen desempeño de una profesión. La clasificación más extensa están clasificadas en las competencias básicas, competencias genéricas, específicas y las competencias claves. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a ver un poco, como ya se habló del currículo, ya se habló de la implementación, ahora vamos a ver sobre la implementación que se da más o menos en lo que es el diseño curricular, en el diseño curricular básico nacional, que es el DCBN 2019. ¿Por qué les digo que aquí ha habido una implementación? Porque, como ya hemos escuchado hace un momento, ¿no? Existe otro DCBN, que es el DCBN de 2010,
que si bien es cierto se estuvo trabajando un tiempo con ese diseño, pero hoy en día pues se ha dado una mejora, una implementación, ha habido nuevos cambios, nuevas cosas que digamos el Ministerio quiere mejorar en el sistema educativo, tanto con la forma de enseñarle a los estudiantes como la misma forma en la que nosotros como futuros docentes estamos aprendiendo, ¿no? Bueno, en el DCBN nosotros encontramos lo que viene a ser el perfil de egreso, que son básicamente las competencias que se buscan lograr en nuestros 10 ciclos de formación. Encontramos lo que son, digamos, las capacidades, los desempeños, los estándares que, por ejemplo, actualmente con este DCBN se está haciendo una evaluación de lo que son en el ciclo 5, que es con el ciclo que estamos ahora nosotros, que es por eso que nosotros vamos a llevar una evaluación a fin de año, de este año, porque estamos en ciclo 5, luego viene una evaluación en el 10º ciclo, y bueno, pues ya como para salir, por así decirlo, tenemos otra evaluación para ver qué tanto hemos ido mejorando, porque recordemos, nosotros llegamos de repente con un nivel de conocimiento bajo, pero poco a poco en el transcurso de nuestra educación nosotros vamos mejorando y vamos superando ciertas brechas que nosotros hemos tenido. Bueno, y como dice, ¿no?, que tiene la finalidad de brindar una educación de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros como nuevos docentes estamos cambiando ese paradigma con el que se enseñaba antiguamente. Por eso se dice, ¿no?, el sistema de enseñanza tradicional que había anterior, y ahora pues que estos cambios se están dando con la finalidad de responder a las demandas que se están dando hoy en día, tanto en la educación como en la sociedad. Porque recordemos que la educación va de la mano también con el contexto en el que el niño y nosotros nos vamos a desenvolver. Tiene mucho que ver ambas cosas. Luego, la situación actual de la FIP dice que desde el final del siglo XX la educación, y aquí en el siglo XX es más o menos del año 1980-1990 que se daba el avance de la tecnología, nos dice pues que la educación ingresó en un proceso de expansión, de reestructuración, de masificación y de reorientación, es decir, básicamente a mejorar, ¿no? La educación quiso mejorar. ¿Y por qué quiso mejorar? Porque ahí se estaba viendo bastante, veíamos bastante lo que es el desprestigio de la carrera. Si nosotros, ¿cuántas veces me hemos escuchado? ¿No estás estudiando docencia? ¡Ah, pero docente! Y como que menosprecian y dicen, no, tu carrera es mejor. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuevos cambios y ser mejores profesionales. ¿Por qué? Porque nosotros somos la base del ser humano. O sea, la educación, la base, como se dice, ¿no? Si tú no tienes una buena base, cuando estés arriba, es muy difícil que ya te puedas encaminar, cosas así. Luego dice la falta de conexión entre la práctica y la teoría. ¿Por qué? Porque es muy común, por ejemplo, en nuestro DCBN encontramos, ¿no?, tienes 2 horas de teoría, 2 horas de práctica, o 2 horas de teoría y 4 horas de práctica, pero sin embargo a veces no lo entrelazan bien. ¿Por qué? Porque todavía no saben cómo trabajarlo correctamente esto. Luego habla de la falta de articulación con las reformas curriculares. ¿Qué son las reformas curriculares? Básicamente son las normas que dan para los cambios que se tienen que hacer. Y como no hay muchas normas para los cambios, o incluso es muy difícil lograr un cambio, como decir, ¿no?, hoy día pongo esta norma y mañana quiero el cambio, es muy complicado, y por eso es que año tras año siempre hay como que esa lucha constante de poder mejorar en esa manera de educación. Luego dice, débil e insuficiente formación en las áreas del contenido. No sé si ustedes en algún momento de repente revisaron el DCBN 210, tienen un contenido, por ejemplo, de una práctica como curso, investigación como otro curso, lo tienen como que separado. Y otras, ¿cómo se llaman? Otros cursos como currículo, que nosotros ahora lo conocemos como planificación de competencias. Todo eso es como que ya va mejorando, van integrando, porque siempre recordemos que todo va de la mano. No es que este curso trabaja por acá, el otro curso trabaja por allá, no. Todos trabajan de la misma forma, tienen que trabajar en conjunto, porque si no, no se logra una buena formación, ¿no? Luego dice la poca actualización del manejo de las competencias.
competencias. ¿Y por qué esta de acá es también relevante? Porque, como les dije, al final del siglo XX empiezan los avances de la tecnología. Entonces, aquí los docentes, recordemos que todo era la pizarrita con tiza, que algo hablo, escribe, el niño apunta, listo, no había más. Pero hoy en día ya podemos ir innovando, mejorando. Por ejemplo, no sé, les transmito un video corto a los niños por el proyector, pongo musiquita, hago mis trabajos de distintas maneras. ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología te ayuda bastante, pero siempre y cuando la sepas utilizar correctamente. Pero sin embargo, hay muchos docentes que todavía se cierran al trabajo tecnológico. ¿Por qué? Porque no conocen, no crecieron o no se formaron con ese tipo de educación. Entonces, el cambio ahí es muy difícil que nosotros lo podamos lograr en los profesores, ¿no? Luego, tenemos el cierre de brechas. Cierre de brechas es una palabra que también encontramos en el DCBN, que básicamente trata de decirnos pues que se busca cerrar las deficiencias que hay en el sistema educativo que nosotros tenemos. De por sí, sabemos que cerrarlo completamente es bien difícil, pero sin embargo, podemos ir reduciendo esas brechas que se nos van a ir presentando a lo largo del camino de la educación. Como por ejemplo, nosotros vamos a nuestras prácticas y decimos, ay, hemos encontrado esta debilidad en la profesora, pero nosotros aquí, por ejemplo, comentarlo, nosotros cuando ya salgamos a nuestro campo, así decirlo, nosotros ya vamos a saber qué es lo que nosotros podemos hacer para mejorar. Y es así como poco a poco la educación va cambiando. Por eso les digo que la educación no puede ser de un momento para el otro, no puede ser tipo, hoy día hago la norma, mañana quiero el cambio. No es así. Además, en este cierre de brechas, pues se habla bastante de que se busca que el docente brinde espacio donde los niños crezcan de manera segura, crezcan o se desarrollen, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que a veces, o anteriormente, el niño crecía, claro, estudiando, pero había bastante lo que es el maltrato, la violencia, la discriminación, y eso es lo que el sistema educativo peruano busca cambiar en nuestro actual sistema, ¿no? En nuestro sistema. Luego dice que respeten sus ritmos. ¿Por qué? Porque anteriormente era tipo, yo te enseño, tú aprendes y a todos les enseño lo mismo, tal cual. A mí no me importa si tú aprendiste o no aprendiste. Hoy en día no, hoy en día el docente tiene que buscar estrategias. ¿Para qué? Para que puedas llegar al estudiante. Porque si tú no llegas al estudiante, el estudiante no aprende, no conoce. Tú tienes que buscar, así como decimos, ¿no? Ay, a ella le funcionó tal cosa, pero a él no le funciona. De repente le puedo poner otra cosa distinta que se relaciona al tema. No quiere decir, por ejemplo, que nosotros, estoy hablando ahorita de la suma y el niño no puede y lo mando, no sé, a pitar. No, sino que busques otra manera distinta y que puedas lograr eso. Además, también se habla de la parte de la no discriminación. ¿Por qué? Porque antes se tenía ese pensamiento, ¿no? Que los niños con discapacidad, los niños con necesidades educativas especiales tienen que ir exactamente a un colegio donde puedan atender este tipo de discapacidad. Pero hoy en día el ministerio trata de incluirlos a ellos, aunque a veces no se da mucho la inclusión, si no se da la integración, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso ellos mismos, como ministerio, a veces cuando mandan sus exámenes para hacer las evaluaciones de los estudiantes, no lo mandan de acuerdo a las necesidades que tiene el niño, sino que mandan todo el examen igual para todos. Pero hoy en día tengo entendido que ya están tratando de cambiarlo, por ejemplo, del examen que se va a aplicar en noviembre para los computadores. He escuchado que de acuerdo a los niños que están registrados con su carnet de CONADES en las instituciones que están registradas con discapacidad, les va a llegar un examen adaptado a su discapacidad, porque en los colegios de EBR no encontramos esas discapacidades, o mejor dicho, realmente no deberíamos encontrar
esas discapacidades severas, sino que deberíamos encontrar, según la ley, por así decirlo, la discapacidad que son tipo fronteriza o leves en los estudiantes. Eso es lo que se busca cerrar. Luego dice que además se deben crear vínculos que le permitan al niño desarrollar su autonomía. ¿Por qué? Porque tienes que lograr que el niño pueda expresarse por iniciativa propia, que pueda jugar, que pueda socializar y experimentar desde su propia curiosidad. Luego tenemos la visión de Perú al 2050, ¿ya? Que dice, pues, ¿no?, que buscamos que nosotros seamos un país totalmente democrático. ¿Y por qué está en rojito en la palabra totalmente? Porque se dice que nosotros como Perú, como país, somos democráticos, pero a veces, seamos realistas, no lo somos tanto. Entonces, esa es la visión que tiene el Perú, ¿no? Ser un país totalmente democrático. De repente lo vemos lejos, de repente no, de repente el cambio puede ser mañana, pero todo depende de nosotros. Si nosotros no hacemos nada por mejorar, por cambiar, todo va a ser, como decir, lo mismo, siempre, ¿no? Luego tenemos que dice que el Estado debe trabajar con y para el país. ¿Por qué? Porque a veces si trabajamos cada quien por su lado, no rendimos lo mismo que, por ejemplo, el Estado tiene que trabajar exactamente para el país y con el país. O sea, todos tenemos que trabajar de la mano. Así como nosotros podemos apoyar al Estado, el Estado nos tiene que apoyar a nosotros. Luego dice que debemos lograr un desarrollo inclusivo y la igualdad de oportunidades. Eso es lo que se busca realmente hoy en día, que todas las personas tengan o no discapacidad, o sean de otro color de piel, vengan de la sierra, de la costa, podamos tener las mismas igualdades de oportunidades y no se nos esté discriminando por el simple hecho de dónde venimos, cómo nos hemos desarrollado, o si tendremos alguna limitación. Aparte de esto, pues, nos dice que el Perú busca que en el 2050 nosotros nos sintamos orgullosos de nuestra identidad, porque recordemos que el Perú tiene diversas cosas de las cuales sentirnos orgullosos y a veces realmente no lo sabemos valorar. Le doy paso a mi compañera. Los desafíos de la globalización es el país en diferencia en cuanto al nivel de la calidad, ¿no? Los avances tecnológicos y la migración continua. En los retos de la educación básica enfoca las necesidades e intereses